Muy buenas tardes para todos. Les quiero dar la bienvenida a la guía de legislación laboral, la cual vamos a trabajar durante 4 semanas de clase. Que vamos a tratar de hacer de esta metodología virtual algo fácil. Por ende, entonces vamos a tratar de integrarla con algunos ejercicios y bueno, la presentación que le voy a realizar va a ser a través del programa Excel, que nos va a permitir tener tanto la teoría como la aplicación práctica de los conceptos. Bueno, entonces la guía se llama legislación laboral. Para Colombia es importante considerar que la legislación laboral está enmarcada en el Código Sustantivo de Trabajo y vamos a tratar de trabajar diferentes temas. Bueno, primero que todo vamos a mirar un poquito el tema de contratos. Vamos a adentrarnos en el contrato de prestación de servicios, vamos a tratar de mirar la liquidación de la nómina y vamos a ver casos de indemnización de contratos. Listo, bueno, entonces esta materia arranca de la siguiente manera. Vamos a mirar acá, tenemos entonces relaciones comerciales versus relaciones laborales. Eso que nos plantea a nosotros, nos plantea entonces el siguiente panorama. En Colombia existen dos tipos de relaciones. Las comerciales están dadas por la prestación de servicios y tenemos los contratos laborales y la diferencia radica en lo siguiente. Por ejemplo, un contrato laboral tiene subordinación, que la subordinación estamos hablando de cuando la persona se obliga a cumplir las tareas que le asigna un empleador, teniendo en cuenta eh, sus órdenes, directrices y formas particulares de realizarlo. Muy bien, también nos habla de la prestación personal del servicio, que también lo tienen los contratos laborales, y es que la persona que suscribe el contrato, normalmente los contratos se suscriben entre dos partes, la empresa o contratante y la persona que es contratada o empleado. Entonces acá vamos a hacer claridad, se presenta la prestación personal del servicio, eso quiere decir que única y exclusivamente yo, quien firmo el contrato, soy quien puedo ir a desarrollar o desempeñar las labores que me encomiendan a través de la supervisión, subordinación, perdón. Y por último tenemos entonces la remuneración. Cuando hablamos de remuneración, también estamos hablando de que por esta subordinación, por esas tareas que yo presto de forma personal, me van entonces a remunerar, a compensar económicamente hablando. Ya sabemos también que no solamente económica, sino que también puede estar el tema de la remuneración en especie, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de remuneración en salario o en dinero, estamos hablando de toda aquella cantidad de dinero que es pagada por realizar una actividad, pero también pueden haber conceptos en especie como lo son la vivienda, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los contratos laborales, entonces como podemos ver, todos tres cumplen con los requerimientos, con estos tres requerimientos, y eso los va a denominar como una relación laboral. ¿Sí? Los contratos laborales son relaciones laborales distinto al contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque el contrato de prestación de servicios es una relación comercial y no necesariamente existe la subordinación, no existe realmente. ¿Por qué no existe? Porque se supone que cuando yo contrato a una persona por prestación de servicios, esa persona tiene algo que se denomina especialidad técnica, o sea que la persona sabe hacer la tarea, no hay que decirle el cómo, simplemente tiene un propósito, un objetivo y lo debe cumplir. No necesariamente existe la prestación personal del servicio, no existe, lo puede desarrollar aquella persona que tenga la capacidad técnica o el conocimiento técnico especializado para realizarlo, no necesariamente quien suscribe el contrato. Entonces, eso es una gran diferencia. En la remuneración sí existe, pero
esa remuneración, lo vamos a poner entre paréntesis acá, se va a llamar no salario, sino honorarios. Honorarios. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que existe en Colombia. Para que exista una relación laboral, debe tener estos tres sí, y los contratos de prestación de servicios no pueden ser ni subordinados, no puede haber una prestación personal del servicio. Para ponerles un pequeño ejemplo, por ejemplo, la subordinación va a darse por lo siguiente: el cumplimiento de un horario de trabajo. Un prestador de servicios no está sujeto a que exista un horario para desarrollar su labor, mientras que la persona que tiene un contrato laboral sí lo tiene. Sí, tiene que obviamente cumplir con 8 horas diarias de trabajo, pero el prestador de servicios no. Vamos a mirar el tema de la prestación personal del servicio. Un contador, ¿sí? Entonces un contador suscribe un contrato de prestación de servicios con, no sé, Bancolombia, ¿sí? Como empresa. No necesariamente quien firmó el contrato, vamos a poner que se llama William, no necesariamente William tiene que ir a prestar sus servicios, puede mandar a Juan, que también es un contador, tiene una tarjeta profesional. Entonces a eso se refiere la prestación personal del servicio, y va a recibir unos honorarios por desarrollar o llevar a cabo esa labor, ¿sí? Esos servicios. Eh, Poniendo el ejemplo del mismo contador, pero con un contrato laboral, entonces vamos a ver que está sujeto a cumplir un horario de entrada. Puede ser 8-5, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente él, entonces digamos que en el contrato lo suscribió Bancolombia y William, entonces solamente William va a poder ir a prestar la labor, el servicio, y por último va a recibir una remuneración teniendo en cuenta pues la labor que brinda o el apoyo que brinda en esa organización. Muy bien, espero que vamos claros. Para hacer un poquito más de profundización, también les quiero mostrar algo, y es que el Código Comercial, el Código de Comercio, es quien regula el contrato de prestación de servicios, y para los casos de las relaciones laborales es el Código Sustantivo del Trabajo, y los contratos que regula sería el contrato indefinido, el contrato fijo, el contrato de labor u obra y el contrato ocasional, como lo vemos acá en estos dos cuadros. Entonces queda muy bien discriminado qué son las relaciones comerciales, qué son las relaciones laborales y su diferenciación. Bueno, cabe también anotar, y vamos a mirar este tema de acá, se llama principio de realidad sobre las formas. El principio de realidad sobre las formas se lo quiero explicar de una manera muy sencilla. Muchas veces las empresas quieren llamar de una forma un contrato, pero en la realidad no es ese contrato. Pasa lo siguiente: muchas empresas pueden hacer uso del contrato de prestación de servicios para indicarle a una persona que van a contratar que ese va a ser su contrato. ¿Y qué pasa? Muchas veces entonces se cumple con que es un contrato subordinado. Un caso clásico de subordinación es el hecho de suministrarle las herramientas a la persona a quien presta el servicio. Ejemplo, un computador, no sé, una maquinaria en específico. El hecho de que yo haga el otorgamiento de ese tipo de materiales hace que exista subordinación, ¿sí? De igual forma, digamos, seguimos llamando el contrato de prestación de servicios, pero está obligada esa persona a prestar personalmente el servicio y va a tener una remuneración. Entonces, en ese caso no lo podríamos llamar como un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el principio de realidad sobre las formas, que se expresa dentro del Código Sustantivo de Trabajo, y lo que hace es disminuir la explotación laboral existente que hay de algunas empresas hacia algunos empleados, donde desmejoran sus condiciones a través del contrato de prestación de servicios. El motivo es muy simple.
ejemplo, el contrato de prestación de servicios no tiene derecho, o el empleado no tiene derecho a que se le pague ninguna prestación social, versus los contratos laborales que sí tienen derecho a las prestaciones sociales. Aquí el tema importante es el tema de costos. Yo creo que ya lo habíamos tocado un poquito en la materia anterior. Un administrador tiene como dentro de su panorama estratégico determinar si va a ahorrar costos o va a crecer por otras estrategias. Y esta sería una opción obviamente fraudulenta si yo contrato por servicios y desconociendo la realidad. Listo. Muy bien, entonces ese es el principio de realidad sobre las formas. Si estuviéramos en clase yo tal vez les diría que eso es como las relaciones sentimentales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vos ves a tu novio o novia que va por el parque de la mano de otra persona y la besa, él te va a decir, no, es una amiga, pero obviamente los hechos y los actos, llamando el principio de realidad sobre las formas, nos demuestran que efectivamente no es así. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a empezar a hablar del contrato de prestación de servicios. Posterior vamos a ahondar un poquito en el tema de los contratos laborales. Bueno, para el contrato de prestación de servicios vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender que sus requisitos son: 1. Debe estar por escrito. Ese contrato tiene que estar por escrito. Se le debe exigir a la persona que vamos a denominar, pongámoslo de una vez, la persona que realiza este contrato lo vamos a denominar contratista. Contratista. Ese contratista entonces debe firmar un contrato por escrito, debe garantizar la afiliación de la ARL bajo el NID de la empresa que contrata, ¿sí? Pero muy importante, este es uno de los elementos más importantes en los contratos de prestación de servicio. La empresa que contrata, o sea, la empresa que está pagando, será también entonces la responsable de la afiliación de la ARL. Esa ARL, desprendámosla por aquí un poquito, vamos a mirar, tiene unos niveles de riesgo, que esos niveles de riesgo se ponderan conforme a la probabilidad de que se materialice un peligro. Entonces para Colombia tenemos una escala que va desde el 1 hasta el riesgo número 5, clase 5, que sería el riesgo máximo. Cabe anotar, y dejémoslo claro acá, lo voy a resaltar con rojo, el riesgo 5 es aquel que va a ser asumido por la empresa, es el único que asume la empresa. ¿Sí? Y dejemos la nota acá, la anotación. El riesgo 5 lo asume quien contrata, ¿sí? O sea, la empresa. Vamos a ponerlo entre paréntesis, empresa. Es el único que va a asumir la empresa como tal. Y vamos a ponerle por aquí el mismo color. Los demás riesgos, desde clase 1 hasta clase 4, van a ser pagados por el contratista, ¿sí? Y es quien asume esos pagos, pero la empresa debe obviamente pues garantizar su afiliación. El año pasado ninguna persona que tuviera un contrato de prestación de servicios podría realizar ninguna labor sin haber pagado primero la ARL, ¿sí? Digamos que era una forma de que las empresas se curaban en salud, y adicional a eso también tenía que presentar los pagos de EPS y AFP. Entonces cuando hablamos de EPS estamos hablando de la empresa que presta salud, cuando hablamos de la afiliación a la AFP es la administradora de fondo de pensiones. Entonces, muy bien, nosotros acá estamos entendiendo algo. Nosotros en este año, sí, inclusive desde el año anterior,
ya no se nos exige presentar soportes de pago para empezar una labor como contratistas. Únicamente nos piden que presentemos la afiliación a cada uno de estos sistemas, que efectivamente estemos afiliados y que seamos contribuyentes, ¿sí? No beneficiarios, sino contribuyentes, especialmente en el tema de la EPS. Muy bien, cuando estos son los requisitos aplicables para el contrato de prestación de servicios. Prácticamente estos tres, que sería la administradora de riesgos laborales, la entidad prestadora de salud y la administradora de fondo de pensiones, se van a encargar entonces de integrarse en algo que se denomina pila. La pila, estamos hablando de que es una planilla integrada de liquidación de aportes, prácticamente de una manera más entendible, es un portal de pago, es un medio de pago en donde de forma integrada se pueden pagar las tres, ¿sí? Estas tres, la RL, la EPS y la FP. Entonces, por ponerles un ejemplo, pues son muy famosos los operadores de pago, Arus, Pago Simple y Soy. Son, digamos, plataformas fáciles para que la persona pueda acceder a realizar sus pagos. Recuerde que únicamente lo hacen las empresas, perdón, los contratistas. Había, por ejemplo, un proyecto donde indicaba que la empresa era quien tenía que realizar estos pagos descontando de los honorarios de un contratista, pero perdió su efecto y se modifica la ley y sigue siendo el contratista quien es el responsable de pagar. Normalmente las empresas deben de estar vigilantes a este tema, especialmente porque existen entidades como la que les voy a presentar en este momento. Se llama la Unidad de Pensiones y Parafiscales, es una división del gobierno, realmente hace parte de una hacienda y son los que se encargan entonces de hacer como las validaciones y verificaciones de que efectivamente se estén haciendo los pagos de acuerdo pues a la realidad de los contratos. También aplica para las relaciones laborales. Muy bien, vamos a volver a nuestro archivo. Entonces, digamos que es un requisito nosotros como organización exigir estos tres y hacer un seguimiento de los mismos para el tema contratistas. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a entender también? Según los niveles de riesgo, entonces por aquí tenemos una pequeña clasificación. Riesgo mínimo sería para aquellas personas que efectúan tareas administrativas y que de pronto no implican mayor riesgo. Y el riesgo máximo lo tendríamos para aquellas personas que están más expuestas a que se materialice un peligro. Muy bien, estos son los porcentajes que nos van a ayudar a calcular el tema de la ARL, ¿sí? Entonces tenemos desde el 0,5% hasta el 6,9% como riesgo máximo. Y obviamente hay que tenerlo en cuenta según pues sea el ejercicio que nos esté pidiendo realizar el cálculo. Muy bien, entonces vamos a tratar de aprender a calcular la pila y vamos a tomar en cuenta un caso A y un caso B. Entonces les explico un poco. Para el caso A es importante entender el tema de los honorarios. Y nos dice, el caso A aplica para aquellas personas que tienen honorarios entre un salario mínimo hasta 2.5 salarios mínimos. Recordemos que para este año en Colombia tenemos un salario mínimo que está en 877,803 y si hacemos la multiplicación, pues yo ya la hice, que sería en este caso ese salario mínimo por 2.5. Nos dice que hasta 2.194.508, ¿sí? Vamos a verificar. 2.5, ¿sí?
Entonces tenemos que efectivamente, entonces el límite, el intervalo que nos plantean en este caso es estos niveles de honorarios, ¿sí? Y tenemos un caso B que nos dice aquellas personas contratistas que devengan honorarios que van de entre los que son superiores a 2.5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ya tenemos la base y tiene que ser superior a este 2.194.508. Muy bien, entonces continuando, este sería entonces todos los salarios superiores. ¿Qué nos dice cada uno de los casos? Vea, va a existir algo que se denomina IBC. El IBC, y se lo voy a escribir acá, el IBC es el índice base de cotización, lo cual quiere decir que las personas contratistas que vayan a realizar el pago de la pila deben de tener en cuenta si es un caso A, si es un caso B, el IBC. Entonces el IBC sería entonces para este caso A, deben pagar sus aportes por un valor de 877.803, o esa sería la base, y para los que les aplique el caso B con un 40% de lo que devengan o a lo que corresponden sus honorarios, ¿sí? Yo dejo aquí claro que este es el IBC. Muy bien, entonces vamos a materializarlo en un ejemplo. Aquí tenemos entonces ejemplo número 1. Nos dice, existe una persona, un prestador de servicios que por el mes de abril devengará honorarios por valor de 1.200.000. Determine el valor de la pila, tenga en cuenta un riesgo 3. Muy bien, yo aquí ya les dejo un pequeño esquemita del paso a paso que se debe realizar. Entonces, primero que todo, para el cálculo de las pilas es fundamental determinar el valor de los honorarios. Entonces recordemos que el ejercicio nos habla de 1.200.000. Vamos a ponerle cifras de pesos para que sea más fácil de leer el número. Y nos va a preguntar cuál es el IBC. Pues en este caso me va a remitir un poco, voy a volver un poco acá. Entonces 1.200.000 voy a ver que se encuentra dentro de este rango del caso A, ¿cierto? No es inferior a 877, pero tampoco es mayor a 2.194.000. Entonces aquí me preguntan, ¿cuál es el IBC? El IBC serían entonces 877.803. Quiere decir que con esa base se pagarán los siguientes aportes. Bueno, tenemos EPS. Entonces debe quedar claro que un contratista debe pagar por concepto de EPS el 12.5% de ¿qué? De este IBC. ¿Sí? Debe aportarla a la salud ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de calcularlo. Para este caso lo único que tenemos que hacer es tomar el índice base de cotización, que serían 877.803, y se va a multiplicar por este porcentaje. Entonces sería 12,5%, y este es el valor que la persona debe pagar por concepto de EPS. En este caso serían 909.725. Pasará lo mismo con el tema de la pensión. El tema de la pensión nos indica que se debe aportar el 16%, pero entonces recordemos que tenemos el IBC y lo vamos a hacer 877.803, que se multiplica por el 16%. Muy bien, por concepto de AFP o de fondo de pensiones, va a pagar ese contratista 140.448. Y acá tenemos el último concepto pagado en pila, que sería la ARL. Entonces acá nos dice un riesgo 3
ligeramente vengo y lo consulto, pues acá tenemos riesgo medio, nos dice que es una tasa del 2.40 o 2.4. Entonces vamos a escribir acá ese porcentaje, 2,4%, y acá lo vamos a calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el tema de, nuevamente, el IBC, 877,803, y lo multiplicamos por ese 2,4%. Listo, entonces ahí tenemos que esa persona debe aportar, en este caso 21.067, al concepto de ARL. En total, si quiere hacemos la sumatoria, vamos a sumar los tres valores para identificar cuánto debe pagar esa persona en su pila. Esa persona debe pagar en total 271.000 pesos. 241. ¿Qué hacen las personas en nómina? Lo que hacen es empezar a verificar que cada uno de estos valores se haya pagado de forma correcta, que el total sea correcto y que la base sea la correcta. Normalmente las organizaciones son quienes le indican al contratista cuál es la base o el índice de cotización. Muy bien, vamos a mirar otro ejemplo. En este caso nos habla de un prestador de servicios que en el mes de abril devengaba honorarios por valor de 5.600.000 y nos piden que determinemos el valor a pagar de la pila. Tenga en cuenta un riesgo 1. Bueno, entonces procedimiento, seguimos como la estandarización del formato. Entonces tenemos honorarios por 5.600.000. Vamos a ponerlo en dinero. ¿Sí? Aquí me falta un 0. Muy bien, ahí están los 5.600.000. Vamos a preguntarnos también entonces cuál es el IBC. Devolvámonos un poquito. Y en efecto aplica el caso B, perdón. ¿Por qué? Porque está sobrepasando, esos honorarios sobrepasan los 2.194.000. ¿Sí? Claramente nosotros vemos que son 5.600.000, una cifra mucho mayor. ¿Qué nos indica entonces a nosotros? Nos dice el IBC es el 40% ¿de qué? De los honorarios. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar los honorarios, 5.600.000, y lo vamos a multiplicar por el 40%. Listo. Aquí hacemos la verificación de que efectivamente sí haya escrito bien la cifra, 5.600.000 por el 40%. Listo, perfecto. Entonces nos indica que el IBC con el cual la persona debe pagar EPS, AFP y ARL son 2.240.000. Entonces vamos a ponerle un OK acá en el IBC. Y vamos a tratar de hacer los cálculos respectivos. Entonces tenemos EPS. Entonces tenemos la base, cogemos la base 2.240.000 y lo vamos a multiplicar por el 12,5%. Listo, perfecto. Entonces esa persona va a pagar 280.000 pesos por concepto de salud. Y continuamos con la AFP. Entonces nuevamente tomamos la base 2.240.000 y lo vamos a multiplicar por el 16%. Y la persona debe pagar 358.400 pesos por ese concepto únicamente. Y la ARL nos dicen que es un riesgo 1, entonces venimos y consultamos el riesgo mínimo. El riesgo mínimo nos dice que es 5,52%. Entonces, ya teniendo eso claro, ponemos el porcentaje 0,52% y vamos a hacer el cálculo respectivo. Entonces tenemos IBC, entonces recordemos que el IBC son 2.240.000 y lo vamos a multiplicar por esa tasa 0,52%,
y esa persona debe pagar 11.648 pesos de riesgo. Vamos a sumarlo, vamos a verificar cuánto es el total a pagar en el concepto de pila. Listo, perfecto. Entonces esa persona debe pagar en total 650.000 pesos por el concepto de pila, y nuevamente, como le digo, el área encargada de gestión humana debe hacer la verificación de que el soporte de pago contenga cada uno de estos elementos. Muy bien, entonces esta es la clase introductoria a legislación laboral. Vamos en un segundo video a trabajar el tema de contratos, y como actividad de afianzamiento tiene los siguientes ejercicios que están en la siguiente hoja de Excel. La idea es que los desarrolle con la misma metodología con los que acabamos de hacer ambos ejemplos. Muchachos, muchas gracias, les deseo una feliz tarde.